Muy bien, ahora mencionaré de manera muy breve las semblanzas de nuestros ponentes de lujo a este conversatorio que lleva por nombre Presencia, Empatía y Espiritualidad. Todos y cada uno son miembros actuales del INIT, comenzando con el presidente, doctor José Roberto Medardo Plasencia Castellanos, quien es doctor en filosofía. Tiene un entrenamiento en dirección de centros educativos por DEGIRE UNAM y hoy en día es director académico de la Escuela de Desarrollo Humano de la Universidad Motolinía del Pedregal, presidente del Círculo Steiniano de México, presidente de colegios privados de Lindavista por un desarrollo común AC y miembro del Consejo Consultivo de la GIRE de la UNAM. La maestra Marilenka Bailey Jauregui es directora y fundadora del Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal Integra SC, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de maestría en filosofía en Syracuse, Nueva York y la UNAM. Una maestría en psicoterapia humanista corporal en el Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal Integra México. Y otra maestría más en psicoterapia humanista Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt México. El doctor Anatolio Freiberg, tesorero actual del INIT, tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica por el Instituto Politécnico Nacional, maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, asimismo un doctorado en la misma universidad y especialidad en Terapia de Pareja y Familia, más un diplomado en Terapia Médico-Familiar por el IFAC y el Hospital Los Ángeles. Cabe mencionar que este conversatorio, Presencia, Empatía y Espiritualidad, tendrá una dinámica de participación flexible, puesto que nuestros ponentes han preferido dialogar de manera fluida y libre sobre el tema. Tras esto, si la audiencia tiene alguna pregunta o petición, les pedimos usar el chat de Facebook para formularlas. Y antes de terminar, daremos respuesta a algunas de las cuestiones que ustedes nos planteen durante el tiempo programado. Sin más, les dejo en compañía de Medardo, Marilenka y Anatolio, a quien les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su participación esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado, María. Muchísimas gracias, Rocío. Es para mí indudablemente un honor y un gusto estar compartiendo este conversatorio, esta charla acerca de un tema tan estimulante como la espiritualidad, la empatía, con ustedes tres que son especialistas en el tema. Pues muchas gracias por estar aquí, por co-crear estos espacios, especialmente en estos tiempos en donde es necesario que estemos más en contacto con dimensiones más profundas nuestras. Entonces, comenzar quizá diciendo que si nosotros compartimos y tenemos una visión del ser humano en donde tenemos una dimensión espiritual, una emocional, una mental, una volitiva, una dimensión corporal, diferentes dimensiones en nuestra conciencia. Al hablar de espiritualidad estamos hablando de una dimensión que contiene todas las demás dimensiones, abarca, digamos, y contiene a todas las demás. Creo que es útil definir algo tan intangible y tan cotidiano a la vez como la espiritualidad de una manera ciertamente lo más didáctico posible, ¿no? Entonces, lo voy a hacer tratando de decir ciertas cosas con respecto a lo que considero que la espiritualidad es y ciertas cosas que considero que la espiritualidad de alguna manera no es o se confunde. Entonces, podría comenzar hablando como de algo que la espiritualidad no es. Existe una creencia de que la persona espiritual dice, como yo soy espiritual, ya no me puedo enojar, ya no puedo ser vulnerable, ya no puedo estar triste, ya no puedo estar cansado, no puedo estar harto del encierro, no puedo estar con incertidumbre, sino que yo debo de tener una constante fe y confianza y esta actitud positiva como de permanente, ¿no? Y pues esto no es, ¿verdad? Esto no es la espiritualidad. Esta sería como una máscara, ¿no? Como un remedio de espiritualidad. No nos exige dejar de ser humanos, sino que nos ahonda en lo que es
descubrir el ser humano, personalmente y colectivamente. Entonces, no hacer tanto caso con todas estas corrientes que dicen, no le pongas atención a lo negativo. No, en la espiritualidad entramos en todas las dimensiones y lo que encontramos dentro de nosotros, pues que tiene a veces partes oscuras y a veces partes luminosas, por supuesto, ¿no? Entonces, la espiritualidad es hacernos conscientes, pues, de lo que nos da cierta autenticidad, ¿no? Es humano, entonces es una condición humana. También hay algo que no es la espiritualidad, que está muy en boga en pasillos de algunas universidades, escuelas y demás, que es, si tú eres espiritual, te tienes que ver de esta forma, de esta no, ¿no? Como si hubiera algo que es como un look espiritual y por supuesto como de competitividad, como de estos son espirituales, estos no, yo soy más espiritual que tú, viceversa, como en un ámbito de competitividad y en un ámbito de quién se ve más espiritual. Entonces, pues bueno, estas son obviamente cosas que la espiritualidad no va por ahí y no es, y son simples desvíos, ¿no? La espiritualidad, si algo te ofrece escaparte y salirte del presente y salirte de la realidad que estás viviendo, bonita, fea, regular, si si algo es evitativo y no es expansivo realmente, no es espiritual. También hay que tener, digamos, cuidado con eso, con estas curitas en el camino, ¿no? Digamos, que generalmente salen son muy baratas, pero salen muy caros, ¿no? Otra cosa que la espiritualidad no es no nos hace perfectos. No es una garantía de nada. Nada más nos hace más humanos, más en contacto con lo que sea que es ser humano para ti en ese momento, ¿no? Con esta humanidad que pues indudablemente estamos co-construyendo y estamos descubriendo permanentemente. Entonces no es una garantía. Quizá tener un trabajo espiritual o tener una vida espiritual comprometida y seria nos puede ayudar a afrontar ciertos problemas de una manera un poco más centrada, de una manera no impulsiva o no tan lastimadora para nosotros o para otros. Pero la espiritualidad no es una garantía de que desaparecen los problemas para nada, ¿no? Es simplemente poder tener una óptica y una introspección y también una visión hacia afuera que nos permiten ver más. Entonces quizá podríamos asomarnos a nuestras cotidianidades con un poquito menos de sufrimiento, quizá, pero no es garantía, reitero. También hay mucho en ciertas revistas y en ciertas vendimias de espiritualidad, que la espiritualidad requiere de ciertos gadgets, digamos. Gadgets como los espirituales se visten de blanco o son vegetarianos o debes de tener un turbante o debes de tener un rosario, debes de tener una mala, etcétera, etcétera. Y confundimos nuevamente las chácharas con el sentido mismo y más profundo. Entonces, estas cosas, los símbolos indudablemente nos ayudan a centrarnos o a trabajar o a ponernos en ciertas frecuencias, pero no son la espiritualidad, ¿no? Entonces, no son necesarios para desarrollar una espiritualidad, es lo que quiero decir aquí. Quizá es importante que podamos distinguir muy brevemente, porque es un tema complejo, el tema de espiritualidad y religión. No son sinónimos, indudablemente, porque religiones hay muchas y la idea central de la mayor parte de religiones serias tiene que ver con esto que viene de su nombre de religare, que tiene que ver con la intención de unirnos, reunirnos en realidad a Dios versus estar separados de Él, ¿no? Entonces, sería como esta fórmula para ayudarme a reconectarme con Dios. Y bueno, esa es la intención original de las religiones en general. Y todas las religiones tienen su camino,
tienen sus rituales y sus creencias, sus dogmas, y la espiritualidad, sin embargo, las abarca a todas y las abraza a todas, las contiene a todas y pues las sabe legítimas búsquedas. Entonces podemos tener una persona espiritual que no es religiosa, podemos tener una persona religiosa que no es espiritual, o podemos tener una persona que es espiritual y religiosa, ¿no? Entonces hay que distinguir que es una categoría más grande la espiritualidad en el sentido de comprender a todas, abrazar a todas y contenerlas. Una cosa importante en la espiritualidad para las personas que provenimos de tradiciones y familias católicas, creo que tiene que ver con espiritualidad no es un voto de pobreza. Se puede ser espiritual y próspero, dependiendo desde luego cómo has tenido tu prosperidad y cómo la vives y cómo la compartes, pero no son antagónicos. Tampoco es antagónica la espiritualidad del placer y de la sexualidad, ni de lo corporal, ni de lo anatómico, al contrario, ¿no? Como terapeuta corporal, sé que al tener un cuerpo y trabajarlo, es trabajarlo para tener un acceso a la espiritualidad humana, para tener un acceso, no para trabajarlo per se, ¿no? Trabajarlo, el cuerpo nos hace más eficiente el camino en la búsqueda y el encuentro espiritual. En esta urgente y global recuperación del bien común, tenemos que recuperar la parte del placer, la parte psicocorporal y, pues bueno, indudablemente el humanismo ahorita por naturaleza es como el ser humano, no es espiritual. El humanismo es espiritual como el ser humano. Siempre está en evolución, siempre está en crecimiento y no tenemos límites en ese sentido. Marilenka, ¿te podría hacer una pregunta? Sí, maestro, claro. Estoy hablando ¿Consideras que la seguidito. espiritualidad la podrías definir con una palabra, como una actitud ante la vida? Si la espiritualidad la puedo definir como una actitud ante la vida, sí, claro. Sobre todo creo que sí es algo cotidiano, que no puede ser esporádico y sí es una actitud, claro. Claro que es una actitud, es una óptica, es un paradigma, pero claro que es una actitud y también es una intención, creo que previa a la actitud inclusive, ¿no? Claro, es una voluntad también de querer estar y ser y sentir esa dimensión. Por supuesto, maestro. Sí, sí. Es algo que no se adquiere en una tienda, ¿no? Es algo que se desarrolla por goteo, como homeopáticamente casi por dentro, con la voluntad, con la disciplina y porque lo necesitamos. No porque es padre como un hobby, ¿no? Es algo, es urgente, es necesario y por eso accesamos a tratar de desarrollarlo. Es un switch que se prende desde adentro porque necesitamos pertenecer, porque necesitamos sentirnos unidos a lo grande, a lo más grande que nosotros. Y mi naturaleza es buscarme y encontrarnos. Me busco y nos encuentro, ¿no? Eso creo que es espiritualidad. Muchas gracias, Marilenka. Doctor Medardo, ¿usted nos podría compartir qué piensa sobre este tema de espiritualidad, presencia y empatía, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Primero agradecer esta oportunidad tan exquisita de compartir con tan bellas personas este tema que nos acerca y nos profundiza en lo que somos. El tema de espiritualidad y de espíritu es un tema que ha ido de un lado a otro y se ha manejado de una forma y de otra. Y en este momento parece que es un tema que se vuelve interesante, se vuelve importante, incluso coincidimos ahora en que hay por ahí una página o una revista virtual, Sohum, que el tema de ahora va a ser la espiritualidad y que creo que varios de los de aquí van a participar. Este tema del espíritu y de la espiritualidad, de pronto los encontramos como dos conceptos similares y se habla de espíritu o de espiritualidad.
Yo trataría de hacer la distinción entre lo que es el espíritu como ser y lo que es la espiritualidad como actividad o vida del ser. ¿Y cómo podemos o por qué hablamos de espiritualidad? ¿A quién se le habrá ocurrido hablar de espiritualidad o en qué momento empezamos a pensar en este término de espiritualidad? Lo primero es muy claro que cuando hablamos de espiritual, estamos hablando de algo que es inmaterial. Y si nos vamos a la tradición, por ejemplo, del Antiguo Testamento, nos encontramos con textos del Génesis como de los Salmos, muy bonitos, muy interesantes, donde simplemente se habla del soplo divino, del soplo de la vida, de el darle la vida al hombre a través del soplo de Dios. Pero al hablar del soplo y hablar de la vida humana, nos lleva a simplemente piensa tú en tu propia experiencia. ¿Cuántas de las cosas que tú vives a diario puedes pesarlas en una báscula o puedes medirlas con un metro? Inténtalo y si tienes tiempo ahorita que estamos platicando, pon una báscula imaginaria y en un metro imaginario todo lo que pueda quedar pesado. Y trata de meter en esa báscula lo que es la teoría. Trata de meter en esa báscula o medir en un metro, en kilómetros, si tú quieres, todos los recuerdos dulces. Recuerdos dulces. No hablo del recuerdo como tal, hablo de aquel recuerdo que te sonríes naturalmente cuando viene a tu mente. ¿Cuántos recuerdos dulces puedes poner? A lo mejor si te quedas con el puro recuerdo, es que la memoria cerebralmente tiene un mecanismo, ya es una sustancia. Sí, de acuerdo. Pero aquí hablamos de lo que te resulta dulce, de aquello que te hace sonreír. Dime cómo le haces para poner una báscula cuando vas por la calle y alguien te ofende, te insulta y tú reaccionas y te enojas. O que vas por la calle y alguien te sonríe o te expresa una palabra tierna y sonríes y te relajas. ¿Qué relación existe entre el sonido y lo que te provoca la sonrisa? Evidentemente que el sonido no es lo que te mueve la sonrisa. Lo que te mueve a la sonrisa es lo que para ti está simbolizando que te resulta agradable. A eso que no podemos sopesar, que no podemos tocar, que no podemos ver, pero que sí podemos pensar y que sabemos qué es lo que nos mueve en la vida, se le llama espíritu. En la tradición judía, este sentido del ruaj es muy importante porque es el soplo. El soplo cuando expresamos, comunicamos. Démoslo cuenta que cuando hablamos, de alguna forma soplamos al otro. No hablo del soplido físico, hablo de cómo me alienta tu palabra, cómo me entusiasma tu palabra, cómo me enamora tu palabra. Cuando me dices y me acaricias mis sentimientos, mi alma, con una serie de símbolos y significados que no puedo tocar, pero que sí me haces vibrar con eso que me expresas. A eso es lo que le estamos llamando que es inmaterial. Para el griego, que utilizaba el término nous o neuma, el sentido es precisamente lo inmaterial, lo que es espiritual. Entonces, hablan del espíritu, tanto en el pensamiento griego como en el pensamiento contemporáneo. Vamos a hablar del espíritu en relación a la persona. Ser persona es ser espíritu. Y la actividad del ser persona como espíritu, hablaríamos de la espiritualidad. Pero lo pongo ahora sí que para que
discutamos. Y ya hay un tema por ahí que sí lo voy a mencionar porque me inquieta mucho y sé que alguien me lo va a objetar, lo cual me va a dar mucho gusto, es que tristemente yo considero que el desarrollo de la espiritualidad puede llevarlos a la perversión. Ojalá solo nuestro espíritu fuera para obras buenas. Vemos las grandes tragedias, los grandes crímenes, vemos lo que hoy vivimos en México, un crimen de lesa humanidad, porque se ha permitido la muerte de mucha gente inocente sin mayor justificación. Pero son números, no importa, son números. No son personas que mueren, no es la familia que pierde. Ahí hay una perversión que no tiene nombre. Y es una perversión de pensamiento, de intención y de acción. Ahorita que mencionabas, Medardo, que ser presencia, ser espíritu, es ser persona. Anatolio tiene mucho que decirnos sobre ser persona en presencia espiritual, ¿verdad, Anatolio? Sí, y muchas gracias por la oportunidad de estar en este conversatorio, Medardo, Marilenka, Rocío. Gracias. Sí, para mí el tema de la espiritualidad y la empatía, que no se ha mencionado mucho, ha sido bien importante, pero en este momento, fíjate, para mí lo más interesante es que he estado reflexionando acerca de la presencia. Para mí, para poder estar en empatía y en espiritualidad, se necesita estar presente. Yo creo que nuestra cultura ha fomentado, ha desarrollado algo que es prácticamente lo opuesto. Como estamos ausentes, distraídos, semi-hipnotizados, caminamos por las calles como inmersos en algo que no estamos presentes, no nos damos cuenta de nuestra vivencia. Y yo creo que la espiritualidad sin presencia, para mí no es espiritualidad, es fantasía. Yo creo que la presencia abarca los dos polos, tanto la espiritualidad como la empatía. O sea, puedes estar empáticamente conectado intelectualmente, pero para mí esa no es una empatía suficiente. Si no estás conectado emocional y espiritualmente, que es en toda tu presencia, en alguna forma entras en un contacto diferente, casi un estado alterado de conciencia, que para mí esa es una forma de la presencia y de la espiritualidad. Yo sé que Medardo me echó la provocación ahí, que yo le decía que cuando un estado de presencia, de espiritualidad, es siempre positivo en el sentido de que promueve el desarrollo de la persona. Pero yo antes de entrar al tema completamente, quería leerles un cuento que para mí dice mucho y además tiene que ver con lo que decía Medardo. Me voy a permitir leérselos, aunque no me den permiso, ¿verdad? Adelante, por favor. Gracias. Un día un buscador sintió que debía de ir a la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, un sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizado de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas, 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta que no era una simple piedra, sino era una lápida. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó, decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses, 3 semanas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de la vida exacta del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? El anciano sonrió y le dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta.
y la tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno vive intensamente algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia, se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme? Una semana, dos, tres. Y después la emoción del primer beso y el embarazo, el nacimiento del primer hijo y el casamiento de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve del país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar estas situaciones? Horas, días, y así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir la libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Yo pienso para mí como que esta es una de las esencias. El estar presente, el darnos cuenta de las cosas, es lo que nos hace estar vivos. Podemos hacer mucho mal, como dice Medardo, pero para mí es una distorsión del desarrollo. Es casi para mí una ausencia de contacto con la espiritualidad y consigo mismo. Pues es como decía Medardo, precisamente, ver los muertos como números, no sentirlos, la incapacidad, o sea, para mí el poder hacer daño es solo cuando no estás en contacto verdadero contigo mismo en tu desarrollo. ¿Puedes adquirir un desarrollo distorsionado? Ciertamente. Yo creo que esa es parte de la desgracia de nuestra cultura. Ahora, mi tema continúa, para mí el contacto viene a través de la respiración, pero podemos hablar de esto que estamos hablando y después seguir con el tema. ¿Qué les parece? Espléndido, Anatolio. Adelante, Marilenka, por favor. Gracias, Rocío. Perdón, me estimula muchísimo hablar de estas cosas con ustedes, ¿no? Indudablemente son temas que me apasionan. Me quedo pensando en esto de la presencia. Hemos estado trabajando en el INIT con esto bastante, hemos estado pensándolo, escribiéndolo. Y bueno, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Etcétera. La presencia de la que hablas, Anatolio, y también esto del espíritu. Creo yo que espiritualidad es cuando la espiritualidad está presente, creo que yo soy capaz de elegir una conducta que no viene desde la sombra, pero tengo sombra, soy sombra. Sin embargo, puedo elegir algo mejor para mí, pero también para la colectividad. Entonces, en ese sentido coincido con Anatolio un poco en de espiritualidad sería poder trascender algunas de las bajas pasiones o patologías o como queramos llamarlo, ¿no? Creo que es esta búsqueda finalmente del amor. Creo que es la búsqueda del amor la que está, el amor con mayúscula, ¿no? No de los amorcitos pequeñitos en la vida, en los centros comerciales que nos confunden. Estoy hablando del amor, del amor wow, del amor enorme. Es la búsqueda del amor la que nos hace buscar la espiritualidad, porque busco el amor adentro de mí, y adentro de mí para ti, y adentro de mí para nosotros, y creer que se puede transminar, que se puede emanar esa posibilidad hacia la familia, la sociedad y demás, pues claramente creo que tiene que ver totalmente con la espiritualidad. Creo que la espiritualidad también yo la he vivido como es eso que me hace plantarme ante el espejo y el espejo me refleja lo que hay. Y no es culpa del espejo que yo en un momento dado vea mi sombra tremenda, mis partes feas, mis partes no trabajadas, mis partes no elaboradas, o en momentos vea mi posibilidad creativa, luminosa, o cosas en donde aspectos en donde he tenido más suerte también. Entonces, a veces ambas partes las niego y ambas partes me asustan muchas veces. Es en ese espejo que buscamos trascendencia, que buscamos salida, que buscamos avance. Yo sí creo que la trascendencia es lo que buscamos en lo que se llamaría como la búsqueda espiritual o en el camino espiritual que cada quien elija y que es
profundamente íntimo, personal y complejo, no es fácil, ¿no? Y requiere de toda una disciplina y compromiso quizá mucho mayor que cuando estás abocado solo a un aspecto religioso en la vida, ¿no? La espiritualidad es tan individual que tú solito sabes si estás haciendo estás siguiendo tu disciplina, ¿no? Sí requiere tener la voluntad puesta en ello. Fíjense que al respecto a lo que comentan, Miriam Jiménez nos plantea si la espiritualidad tiene niveles, es una pregunta que les está haciendo. Y de ser así, ¿cómo podemos identificar en qué nivel de espiritualidad estamos? ¿Y cómo nos podría transformar cada nivel? ¿A quién le gustaría comentar algo al respecto? Erika, si quieres tú empezar. No, mira, yo no sabría responder si la espiritualidad tiene niveles. Para mí la presencia sí tiene niveles. Para mí el desarrollo y de la espiritualidad depende de tu nivel de presencia. Yo hace tiempo estaba peleado con las religiones. Yo vengo de una familia atea prácticamente, pero he encontrado mucho valor en la parte de los rituales, que es lo que me peleaba con las religiones. Cuando los rituales me hacen estar en contacto, me hacen consciente de algo. Los rituales desde, por ejemplo, entrar con el pie derecho o agacharte ante un estímulo o ver un símbolo. Eso para mí es un recuerdo que me hace estar en el presente. Y de eso Medardo tiene mucho que hablar, de la memoria, del presente, del pasado, presente y futuro. Pero para mí en ese sentido, yo veo como la espiritualidad, para mí no tiene niveles en ese sentido, pero sí la presencia, hasta qué grado puedo estar en contacto conmigo y eso me hace presente ante los demás y ante la espiritualidad. Sí, yo coincido con Anatolio. Creo que la espiritualidad, yo no veo con claridad cuáles pueden ser los niveles. Sí retomaría yo lo de la presencia, y tenemos experiencias de la vida diaria como profesores o como alumnos o como familia. ¿Cuántas veces hay una reunión donde hay personas físicamente presentes, pero realmente están ausentes porque su mente está en otro lado? ¿Y cuántas personas físicamente no están presentes y sin embargo sí están presentes en nuestra vida? Y aquí es cuando alguien muere, podemos mantener la presencia en nuestra vida de aquellas cosas hermosas que hizo e incluso de aquellas cosas desagradables que también nos ayudaron a aprender. Me parece que más que haber niveles de espiritualidad, habrá que tanto sabemos vivir la espiritualidad. Y creo que el vivir la espiritualidad es asumir nuestra conciencia de lo que somos y la responsabilidad de lo que tenemos. Por eso yo hablaba de un crimen de lesa humanidad, porque es lesa humanidad cuando se atenta contra toda la humanidad, cuando se lastima a la humanidad. Lo que estamos viviendo no es lastimar a una persona o dos personas, es el lastimar a la humanidad en la vida y en la presencia particular de cada persona. Y esto nos lleva precisamente que el acto empático es el encuentro de un espíritu con el otro espíritu para convivir, para acrecentar, para redimensionarnos. La misma empatía es algo que a veces no sabemos cultivar, que no sabemos trabajar, y más que hablar de un mayor nivel de espiritualidad, sería qué tanto dejo que fluya en mí la propia espiritualidad. La espiritualidad no me la puedo negar, mi espíritu no me lo puedo negar, puedo intentar boicotearlo, pero finalmente es un acto espiritual el boicotear mi espíritu. Es cuando yo digo no quiero pensar en nada. Bueno, tengo que pensar en que no quiero pensar nada para no pensar en nada, pero termino pensando. Entonces creo que esto de la espiritualidad vendría como el solo hecho de ser, estoy presente y soy un ejemplo ante los demás. Es donde me doy cuenta que mi existencia no es una existencia efímera, ni tampoco es una existencia que no le importe a nadie. El propio mendigo que pasa por la calle, el propio indigente que pasa por la calle, que nos parece que no tiene ninguna importancia, nos afecta, más o menos, pero nos afecta por el solo hecho de verlo pasar. Hay una presencia
que más que la presencia de su cuerpo, es la presencia de su espíritu que nos hace vibrar, porque sabemos que sufre, sabemos que padece una situación muy grave y muy delicada. ¿Cómo podemos saber si estamos en algún nivel de espiritualidad? Más bien, ¿qué tanto me estoy abriendo a mí mismo, a la vida interior, para poder descubrir esa espiritualidad? Porque es el adentrarme, no puedo adentrarme si no dejo en silencio mis propios pensamientos para poder escuchar qué es lo que en mí vibra para entenderme y compartir con los demás. Perfecto, tenemos 7 minutos para nuestro conversatorio, para ir cerrando algunas de estas ideas, porque hay muchas inquietudes de quienes nos escuchan y abrir el espacio de diálogo con ellas y con ellos. Okay. Quizá nada más añadir algo que me preocuparía un poco en esta búsqueda de niveles en la espiritualidad. Desde luego, Ken Wilber habla muchísimo de los niveles que él considera existen en la búsqueda y en la ampliación de la conciencia en la espiritualidad. Pero yo recomendaría no fijarnos en los estratos ni en los niveles, porque no es competencia. Esa es otra cosa que la espiritualidad no es. O sea, tú vas en quinto y yo voy en cuarto. O sea, no es así. Y no hay un espiritualonómetro, digamos. No se mide de esa manera. Donde sea que estás en tu búsqueda espiritual está bien, a quien sea que está preguntando, y síguele. Esa es la cuestión, es donde sea que estás, es el lugar perfecto, el lugar sagrado y el lugar donde tienes que estar, y a partir de ahí, ¿cómo vas a ampliar tu conciencia? ¿Cómo vas a estar más presente? ¿Cómo vas a ampliar tu presencia y tu empatía en relación a lo que dicen Medardo y Anatolio? Uh-huh. Fíjate, para mí uno de los temas importantes en esto es lo que estás diciendo, Marilenka, cómo vas a incrementar tu empatía y presencia. Para mí, tanto la espiritualidad como la empatía y la presencia están ligadas por la respiración. Uh-huh. Para mí el elemento central para poder estar presente es hacerte consciente de la respiración. Yo pienso que ese es como para mí el mensaje que yo le quisiera dejar al público, lo más importante. Cómo estar presente en tu respiración. Casi todos los textos sagrados hablan de la respiración. Medardo mencionó el soplo divino. Yo me encontré un texto del Padre Nuestro en arameo, que es muy distinto al Padre Nuestro tradicional, y habla de la respiración de la vida. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Pero esta es la esencia de tanto del budismo, de todas las religiones, de los caminos espirituales, entrar en contacto con la respiración. En Occidente respiramos curiosamente más rápido que en Oriente y nos manejamos a un nivel de estrés más alto. O sea, aprender a manejar tu respiración te permite estar más presente, porque un mal manejo de la respiración te hace estar en un estado de alterado de conciencia, pero que te introduce en estrés. Entonces yo creo que es un punto bien importante, y hoy, curiosamente, en Animal Político salió que la SEP está incluyendo un programa de entrenamiento para niños pequeños de respiración para enseñarles a relajarse. A mí se me hace eso fantástico. Bravo. ¿Sí? Como que yo creo que es algo que deberíamos aprender así desde pequeños, y qué bueno que la SEP lo está incluyendo. Qué maravilloso. Muy bien, sí. Y esto me resuena lo de Marilenka, que decía que se liga mucho con lo que ha comentado Anatolio, que esa es la desgracia de nuestra cultura, la competencia. Y la competencia no permite que cada quien descubra su potencial para que lo desarrolle de acuerdo a sus posibilidades y no lo desarrolle de acuerdo a la vida y la propuesta de otros. Es cuando destrozamos la vida de tantos alumnos, de tantas personas que se ven fracasadas porque no rindieron de acuerdo al esquema ya propuesto e impuesto por otro que se le ocurrió que será lo mejor, pero para ese muchacho, para esa persona, no es lo mejor y se le niega la posibilidad que descubra lo que sí es bueno para él. Déjame leer una frase. Dice, la dimensión espiritual se defiende y se desarrolla solamente a través de la vivencia de la misma. O es experiencia o no, nos dice Marilenka Bailey.
Ay, muchas gracias, San Antonio. Muy bien. Bueno, pues ¿están de acuerdo, sí, Marilenka? Sí, pues quizá yo también ir acercándome hacia coincidir con ambos, desde luego, como que voy sintiendo que fuera el primer conversatorio de muchos, porque son apenas como empezamos a tocar algunos temas centrales. A mí lo que me preocupa, digamos, y lo que me ocupa mucho en el presente es, pues estamos viviendo, compartiendo tiempos difíciles, tiempos de retos importantes, sociales, personales, familiares, planetarios, ecológicos, etcétera. Y creo que tiene que ver con muchas cosas y factores complejos, pero tiene que ver con que hemos pospuesto lo importante por atender lo urgente. Siempre estamos atendiendo lo urgente y no lo importante, y lo importante se va posponiendo y posponiendo personalmente, en la salud, etcétera. Y creo que es momento de que nosotros podamos atender nuestra espiritualidad personal y familiar o de pareja, de manera importante y sostenida. Me parece urgente que lo atendamos como un valor, como un compromiso, como una manera de co-construir una sociedad que realmente necesitamos. Y ya no atender a la sociedad que nos dijeron que necesitábamos y que tanto dolor ha causado tratar de sostener, ¿no? Entonces, mi invitación sería a que nos podamos mirar, a que nos detengamos, a que practiquemos el silencio y a que nos podamos ver. Si no puedes hacer eso o lo que tú observas es mucho para ti o te asusta o te enoja, etcétera, pide ayuda. Hay mucha gente en este país, mucha gente profesional de oficio, de corazón, que trabaja con su con su empatía, ofreciendo su espiritualidad para acompañar a personas o a familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo los invito a que atendamos nuestra espiritualidad, como sea que cada quien la entienda, ya no como algo que voy a hacer cuando tenga tiempo o algo que voy a hacer cuando esté jubilada, o no, es algo hoy del verbo hoy, ¿no? Que es urgente que hagamos porque es desde ahí desde donde van a emanar obviamente las soluciones colectivas para una co-creación más inteligente. En ese sentido, mi invitación también a un diplomado que estoy abriendo justamente este mes de espiritualidad, resiliencia y trabajo somático en línea, porque así está siendo la necesidad y la petición de muchas personas, de muchos alumnos. Todos estamos necesitando sentirnos parte. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio compartiendo. Esperemos que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos muchas preguntas. Para la audiencia que nos escucha, les recuerdo que nuestro tema de este conversatorio es presencia, empatía y espiritualidad con el doctor Medardo Plasencia, la maestra Marilenka Bailey y el doctor Anatolio Freiberg. Tenemos muchas preguntas, como decía, y esto es para los tres de Ricardo Serrano. Para ustedes, ¿qué relación existe entre el alma y el espíritu? Depende, el término de alma, que tiene su origen griego, que hace referencia a la animación, a la vida, al movimiento. Si nos vamos al propio planteamiento de Aristóteles, él habla de un alma vegetal, de un alma animal y de una alma racional, en el que la vida, el movimiento del hombre tiene características diferentes a las que tiene el animal. El hombre hace lenguaje, la vida del hombre es lenguaje, es comunicación, es presencia, es sentimiento, es odio. Entonces, el sentido de alma es entenderla como alma espiritual, porque tiene características de la vida inmaterial que no tiene la vida material de un animal o de un vegetal. Anatolio, ¿tú qué dirías? Yo pensaría, yo no tengo tanto conocimiento como Medardo en esto, pero yo pienso que el alma es el lugar del espíritu, es la parte del ser humano donde se aloja o donde está el espíritu. Esa es mi sensación. Yo no veo gran diferencia entre alma y espíritu, excepto que son términos que utilizamos para
definir algo que es trabajoso entender, ¿no? Perfecto. Marilenka, ¿tú quieres agregar algo más? No, pues estoy perfecta, sí, gracias. Muy bien. Hay inquietudes sobre si ustedes visualizan a la pandemia como una maldición, una bendición, como una oportunidad para desarrollar algo espiritual y trascender. ¿Qué podrían comentar al respecto? Yo te diría, no voy a contestar esa pregunta, pero te diría que es una forma, que algo que nos impulsa a aprender a respirar con mascarilla, con cubrebocas. Yo creo que para mucha gente se le dificulta justamente porque no sabemos respirar en una forma pausada que nos dé, y se ha estudiado mucho que mientras más oxígeno metes y se debe respirar solamente por la nariz, no por la boca, si metes mucho oxígeno, empiezas a estar en un estado alterado que genera ansiedad. La mascarilla te obliga a respirar mucho más pausadamente y eso puede ser muy bueno para un futuro. Sí, Marilenka, adelante. Pues yo sí quisiera añadir que es indudablemente una crisis como no hemos vivido ninguna los que estamos en la Tierra ahorita y que es una oportunidad. Ya sabemos que crisis es oportunidad para vivirlo como maldición y infernalmente, digamos, maldiciendo los momentos de cada día, o podemos cambiar de cassette con la intención, la actitud y la voluntad y de decir, de esto voy a aprender, a través de esto voy a trascender y a través de esto voy a crecer para ser una mejor persona y para poder facilitar el proceso de otras gentes y ser, digamos, colaborar en mi sociedad de una manera más eficiente y de una manera más amorosa e inteligente. Entonces creo que es una opción en esta metamorfosis que estamos pasando, en este renacimiento a una nueva realidad pospandémica, sea como sea que venga siendo, cuando sea, estamos traduciendo, creo que la respuesta que le demos a esa pregunta en colectividad, o sea, en la suma de las individualidades, es muy importante. Yo voy a agarrar esto yo le quiero dar un significado de crecimiento y de impulso y de co-creación más inteligente, por lo menos prefiero optar por eso, indudablemente. Yo también, y me Indudablemente, voy a unir indudablemente. a tu voz y me voy a permitir compartir. Digo, soy la moderadora, pero me voy a permitir compartir que para mí esta pandemia es una oportunidad de resignificar la existencia, no solo la mía, sino de las personas con las que tengo el gusto de presenciarme, acompañarme a la distancia, a la cercanía y por supuesto de reinvención. Sí. De reestructuración, de resignificación. Entonces, yo también prefiero pararme en verlo como esa posibilidad de toma de conciencia desde lo que somos corporalmente hasta esa dimensión que de repente parece que está olvidada y hoy la estamos tocando, que es la dimensión del espíritu. Uh-huh. Esta siguiente pregunta es para Medardo. Te están pidiendo que si por favor puedes ampliar la idea de prevención de la espiritualidad y me parece que se vincula con otra pregunta que hace Norma Guzmán, que dice, ¿los delincuentes entonces no son espirituales? ¿Qué nos podrías decir, Medardo? Sí, como no, pues brevemente, porque el tema sí da para mucho. Yo empezaré retomando esto de la pandemia. No es la primera, ni va a ser la última. El problema no es el microbio o el bichito que anda por ahí. El problema es qué hago yo como ser humano frente a la situación, como lo ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Y aquí vendría precisamente cómo desarrollo mi conocimiento, cómo desarrollo mi inteligencia, cómo desarrollo mis propios hábitos para poder comportarme de tal o cual forma. ¿Por qué pienso que hay un desarrollo espiritual perverso? Me parece que el peor delincuente, el peor asesino, es tan humano como el hombre más virtuoso. ¿Por qué? Porque su condición humana no la pierde, no pierde su espíritu. Él tiene que pensar, tiene que diseñar, tiene que desarrollar, tiene que hacer toda una serie de estrategias para lograr lo que quiere lograr. Entonces, el delincuente desarrolla una serie de malos pensamientos. Si ustedes no me lo quieren creer,
pues vayan a su vida práctica y su experiencia cotidiana y tomen a una persona que les caiga muy bien y sáquenle un mal pensamiento o algo que no le resulte agradable. Empiécenlo a cultivar, vayan pensando más y más peor en contra de ella y permitan desatar todos sus malos pensamientos, todos sus malos sentimientos y van a terminar odiando a esa persona y no solamente van a terminar odiando, sino que podrán terminar matándola. Pero habrá que cultivarlo, hay que desarrollar el mal sentimiento, el mal pensamiento, la mala decisión para la vida del otro y entonces pongo en mi mente cómo le voy a amargar la vida a esta persona. Y el proceso inverso, la persona que te caiga mal hace el mismo proceso, pero de manera positiva. ¿Qué es la parte importante cuando mi vida espiritual me conecta con el otro para que podamos crecer juntos en el mayor bien de los demás? Mi espiritualidad es perversa cuando yo utilizo mi fuerza, utilizo mi poder para aplastar y aniquilar al otro, que esta es la historia de la humanidad. No sé si logro contestar la pregunta. Claro que sí, Medardo, muchísimas gracias. Que además es una gran pregunta y lo hiciste magistralmente de manera breve. Y me parece que esto se conecta con una última pregunta que podría servir para sacar conclusiones al respecto. Inocencia Carmona nos dice, ¿existe un algo con lo que puedo darme cuenta que estoy en el camino de la espiritualidad? ¿Qué le dirían a Inocencia a todos los demás? Adelante, Marilenka, por favor. Lo que dijo el maestro con respecto a, estás respirando, y diría yo, estás en contacto con tu cuerpo, pero sobre todo, ¿estás amando lo que estás haciendo? Yo creo que el amor es una señal, definitivamente, sin romanticismo y sin cursilada. El amor como frecuencia, el amor como compromiso. Si estoy amando hacer este arroz o conducir este camión o lo que sea que cada quien esté haciendo, si lo estás amando, ese es tu camino espiritual. Tiene que tener corazón en el sentido de verdad no sobre vulnerabilidad. Estoy hablando del corazón abierto, valiente para amar el camino y amar la espiritualidad y la valentía que se necesita, ¿no? Pero si estás amando tu camino, estás amando lo que haces, si no, detente, ve cuáles son los bloqueos hacia el amor y continúa. Esa es la espiritualidad, o sea, no, tampoco es algo que tienes que subir al Everest o tan complejo, ¿no? Es, como se dice en inglés, walk the talk, amar el camino. Creo que esa es una señal inconfundible. Y bueno, si estás respirando, ¿no? Lógicamente, como dijo Anatolio. Sí, yo Perfecto, pensaría, muchas gracias. si Anatolio. estás respirando y estás viva, si estás presente en tu vida, o date cuenta qué tan presente estás en tu vida, para mí eso es un indicador de qué tan espiritual estás siendo. En el momento que estás presente, estás desarrollando. Cuando estás ausente, no estás viviendo y estás o sea, es un tiempo perdido en alguna forma y no estás desarrollando el camino de espiritualidad. Perfecto. Anatolio, ahorita que estás participando, ¿podrías repetir el libro que mencionaste sobre la relación entre respiración y presencia, por favor? No mencioné ningún libro, pero tengo la bibliografía. A lo mejor si me das un minuto para buscarla, sí. O la podemos publicar, si tú quieres, en la página del INIT para que Sí, más fácil. te relajes y ahorita no te porque hay desvíes. varios Muchas varios gracias. libros sobre presencia y espiritualidad. Pues Grof, Lowen y un montón de autores, ¿no? Sí. En una frase, ¿les gustaría cerrar este conversatorio de hoy? Presencia, empatía y espiritualidad. Ya estamos por terminar. Medardo, por favor. Sí, la espiritualidad es la que me permite encontrarme con el otro y yo vivo mi mayor espiritualidad cuando mi vida se convierte en una preocupación y procuración por el bien del otro, no solo como pensamiento, sino también como acción. Gracias, muchas gracias. Yo quiero terminar con una frase que voy a leer además, que en definitiva toda respiración no consciente es una respiración muerta, del mismo modo que todo instante vivido de forma ausente es un instante perdido,
como si no hubiera existido. Ser conscientes de la respiración nos abre una dimensión de nosotros mismos y de la realidad. Jalil Bárcena, escritor sufi. Muchas gracias, Hermosísimo. Anatolio. Marilenka. Pues quizá yo también leer la frase clásica para estos temas de Teilhard de Chardin, de no somos seres humanos pasando por una experiencia espiritual, somos seres espirituales pasando por una experiencia humana, para que no se nos olvide qué es primero y qué es trascendental y qué es importante. Y pues gracias a estos eventos que hace el INIT para co-crear y reunir nuestra espiritualidad, ¿verdad? Muchas gracias, Rocío, por tu cálida compañía, presencia Presente. y conocimiento. Muchas gracias a los tres. Pues muchas gracias a ustedes por compartir su calidez humana, sobre todo, evidentemente su presencia, y a través de este compartir generoso que queremos más, pero tenemos poco tiempo, como dicen, es el inicio de varios conversatorios más, pues el estar aquí y a todos los que están detrás de esta pantalla, a todas y a todos los que nos han venido acompañando durante esta hora, agradecerles enormemente y invitarles a que sigan acompañándonos. Estos conversatorios se irán haciendo cada 15 días, los jueves a las 6 de la tarde. Y para finalizar, vamos a tener un video, una imagen sobre un libro que estamos vendiendo en el INIT, 50 años de Agua Viva. Es una compilación del doctor Juan Lafarga Corona, del doctor José Gómez del Campo Estrada y de la maestra Gabriela Delgado Sandoval. Lo pueden solicitar por Messenger, por WhatsApp o directamente en la página de publicaciones del INIT. Se los hacemos llegar a su domicilio. El precio es de 250 pesos, incluye gastos de envío dentro de la Ciudad de México. Es una gran oportunidad para leer sobre distintos temas del desarrollo humano. Y finalmente quiero agradecer muy especialmente al equipo con el que he venido trabajando, las maestras Gabriela Delgado, Pilar Ramírez, el maestro César Lozano Vázquez, Rodrigo, que nos acompaña hoy en la parte técnica. De verdad, muchas gracias por este gran trabajo en equipo, que cuando las voluntades se suman y decimos sí, podemos co-crear milagros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y les seguimos esperando dentro de 15 días. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, bye. Qué mejor ejemplo de la presencia la de Rocío y la del grupo que está detrás de todo esto. Exacto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.